Eh, en algún lugar has dicho que el tema de la mujer cíclica es lo que no podemos tocar. El tiempo, la memoria, los mitos, los personajes, Sí. cosas que no podemos tocar. A mí esto me hace recordar, curiosamente me lleva a referentes cinematográficos, no tanto literarios. Me hace recordar en concreto a dos cineastas. Uno es Louis Malle, en El fuego fatuo. El fuego fatuo es una película muy curiosa que no sé si has visto, pero te recomiendo muchísimo. Es la historia la quería ver, sí, justamente, hace tiempo. es una película espléndida, espléndida en todos los sentidos. Y el protagonista es alguien de 30 y largos, o sea, alguien que está en un proceso de transición, le siente que la juventud le ha abandonado y que está en transición hacia algo desconocido que no sabe lo que es. Y ha perdido todo su pasado, está desenraizado completamente. Y deambula como un fantasma por París intentando encontrar huellas legibles de un pasado, digamos, entre comillas, heroico o mítico, que tiene que ver con la primera juventud y que ya no existe. Lo que encuentra son restos carbonizados, ¿no? Materializados en personas, en antiguos amantes, es una película muy curiosa. Y él lo que viene a decir es que su principal problema es que no puede ya tocar las cosas. No puede tocar. Y al final de la película creo que dice textualmente, si tan solo pudiera tocar, si tan solo pudiera tocar, ya no puedo tocar, ¿no? Sí. Antes estaba en contacto con el mundo y algo se ha roto. Y luego esto que dices me recuerda también a Naomi Kawase, que últimamente sale mucho en las conversaciones, no sé por qué, sí. Porque es una cineasta del tacto, una cineasta obsesionada con tocar la realidad y con que la cámara sea un ojo que se posa sobre todas las materias y las reinventa y les da un cuerpo a partir del tacto que el propio ojo, hecho mano, hecho dedo, hecho sensibilidad táctil, puede recrear ahí, ¿no? Realmente. Bueno, el tema de la mujer cíclica sería lo que no podemos tocar, pero yo querría preguntarte si, a pesar de todo, la escritura puede tocar al viviente, de alguna manera. Si puede hacer de puente o de clave de bóveda para algún tipo de contacto. Bueno. O si todo se resuelve en la pura imposibilidad. Creo que el reto y un poco el pulso es ese, ¿no? Que, bueno, por lo menos el mío, en el libro este y en varias cosas que escribo, es la pregunta por si eso es posible o no, si realmente es posible tocar algo con el lenguaje o no, ¿no? Si se puede, si el lenguaje puede crear también sinapsis con las cosas más allá de él, ¿no? Experimento en este sentido porque me interesa algo que vaya un poco más allá también de la literatura, ¿no? Por decirlo de algún modo, que no sea solamente literatura siendo literatura y tampoco he llegado a una conclusión firme porque creo que es el esfuerzo que yo hago continuamente y lo que en el fondo, en el trasfondo y detrás del telón un poco de lo que escribo está, ¿no? El impulso o la intención de generar realidades tangibles también o de mover piezas a través del lenguaje. Y evidentemente hay cosas que se mueven con la escritura y hay cosas que se mueven para quien escribe, hay cosas que se mueven para quien lee, ¿no? Y hay cosas que quizás se mueven en realidades que ya no abarcamos o que no podemos contemplar con el solo gesto de leer o con el solo gesto de escribir. Espero que sea posible que sí, que haya algún tipo de reflujo, o no sé, un movimiento, aunque sea lento, ¿no?
un tacto dilatado, suspendido, no sé, en el tiempo quizá, o en el tiempo y el espacio. Sí, creo que la intención es esa y la comprobación pues no se da de manera inmediata, pero bueno, que ahí estamos, creo que es lo que pretendo. Relacionado con esto, si digamos tu escritura aspira al movimiento, sí. Bueno, ¿cómo se materializa eso en el lenguaje? Si te parece que el lenguaje se mueve o está fijo, sí. Y cómo se te ocurre que se puede desactivar la tentación del lenguaje a esencializarse, a echar raíces y a hacerse rígido, por así decirlo. Me parece que el lenguaje tiende a echar raíces porque porque está en su propia naturaleza. O sea, tiende a fijar contenidos y a fijar conceptos, a naturalizarlos como si fueran estuvieran previos, ¿no?, a su formulación. Y la única manera de hacer que eso se interrumpa es señalarlo, ¿no? Señalar la naturaleza construida y arbitraria de las palabras y de los significados de las palabras, ¿no? Y desnaturalizar el lenguaje de alguna manera, ¿no? Hacerlo más extraño. Esa es la forma que supongo que existe, es decir, señalar la naturaleza sintética, artificial y construida de las palabras y también jugar un poco con ellas o darles la vuelta, ¿no? En mi caso, pues creo que, claro, el movimiento dentro de un poema se produce en unos márgenes muy estrechos, ¿no? Nuevamente, o sea, es decir, el espacio del poema, en este caso del poema, o de una narración, o de cualquier construcción textual, tiene sus fronteras, tiene sus márgenes. Eso hace que todo sea mucho más difícil. Eso hace que todo sea mucho más insatisfactorio, a la vez que posibilita el decir o el movimiento dentro de una pequeña pecera, ¿no? Lo que yo pretendo hacer en algunos textos es que las piezas que hay dentro de la pecera o las piedras que hay en el fondo de la pecera se desplacen. A pesar de todo, me parece que, como siempre, que también eso es insuficiente. Porque, como decía Unica Thurn, ella quería dibujar fuera del papel, ¿no? O sea, hasta el infinito, ¿no? Y eso es lo que no es posible, ¿no? O sea, siempre hay un límite. Entonces, como siempre existe el límite, se puede dibujar fuera del papel en la mesa, se puede dibujar en la pared, puedo seguir dibujando en el cristal, hasta el techo, ¿no? Pero hay un lugar donde ya no se puede dibujar porque no hay contacto posible entre el lápiz y lo que sea, ¿no? Y el aire o lo que sea. Entonces, ese es el límite del movimiento, o sea que hay un lugar donde ya no se puede mover. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues supongo que
circunscribir, ¿no? en un espacio más o menos reducido, más o menos amplio, ese juego, ¿no? Y esa... Bueno, y es que es algo más que un juego en realidad. A pesar de todo, bueno, ojalá fuera posible escribir fuera del margen, ¿no? Un fuera de campo del Sí, lenguaje, por así decirlo. algo así. Pero sí, no sé, supongo que se intentará hacer de alguna manera, o se intenta ya, ¿no? Sin embargo, es complicado. Entonces, bueno, lo que yo hago es, digo eso, es intentar mover dentro de, siempre con la perspectiva de poder mover fuera. En otro momento o lugar, en algún lugar dices que lo que haces es estar muy atenta y en esa Sí. atención van llegando ecos que después tienes que juntar y reelaborar. ¿Qué tipo de atención sería esa? ¿Y cómo la modulas, la cultivas, la trabajas, la decantas? Sí. ¿Y qué trazos visibles quedan en la escritura de esa atención, de ese proceso? Vale. Ese es el proceso a la hora de... Bueno, a la hora de... Pues eso, de juntar materiales un poco de manera casi inconsciente para poder escribir también, ¿no? La atención a la realidad, la atención a las escrituras también, a los motivos un poco que hacen que después pueda salir algo de mí, como una especie de fuente así extraña a propulsión, ¿no? Entonces, la manera de estar atenta supongo que es que pasa por una concentración, por concentrarse en algo, ¿no? En concentrarse y concentrarlo hacia mí misma en este caso, ¿no? Y como si fuera un proceso un poco químico también, lo de la concentración, ¿no? Y finalmente, pues, esa cosa, ese material o esa cosa observada se puede abandonar y puede quedar, no sé, como un poco en barbecho, ¿no? Porque eso lo he percibido también, no solamente con cosas que me han sucedido, cosas que he observado, personas con las que he tenido relación y me han motivado para escribir o cualquier otra cosa, sino también, por ejemplo, con lecturas, ¿no? Con lecturas que he hecho, que eso en el libro está muy claro, y es así intencionadamente, que al cabo de los años pues han revertido, ¿no? Han revertido en una manera de ver también, una manera de mirar, que no solamente una manera de hablar o de escribir, es una manera de mirar las cosas, ¿no? De mirar a mi alrededor. Entonces, sí, hay como una especie de concentración y sedimentación, ¿no? de materiales que después, como también utilizando otra vez procesos geológicos, ¿no? Como en una especie de volcán pueden salir, ¿no? Si tú decías también en algún lugar, decías que intentas sacar a la superficie lo que está sepultado, el sustrato, el humus, Sí. lo que hay debajo. Claro, lo que hay debajo, uno puede plantearse si hay algún peligro en que el sustrato emerja, si ese humus puede desvirtuarse al quedar atrapado en la estructura lógica del lenguaje. Ya. Entonces, si es posible la traducción de ese sustrato, de esa, no sé, llamémoslo prelengua intuitiva, no sé, Sí, sí, sí. anterior a la lógica, Sí.
Si No es, sé si... ¿cómo has preguntado? Sí, si te parece que tú al extraer Sí. esas capas geológicas o ese humus que está en el fondo y Ujú. llevarlo a la estructura del lenguaje que opera con una lógica determinada, si piensas que Sí, algo sí. se pierde o algo se desvirtúa o se Sí, degrada o sufre un proceso de transformación que no puedes controlar del todo. sí, siempre. Siempre hay una pérdida, ¿no? De hecho, lo estoy pensando porque para una clase para un curso de estos que hago de escritura, eh, leímos un texto que es un texto de Barthes sobre la traslación, ¿no? En este caso la de la oralidad a la escritura. Y en esa traslación ya hay de hecho una pérdida fundamental, ¿no? Una pérdida y una transfiguración, una reelaboración a un código mucho más rígido y a la vez también posiblemente mucho más abierto, ¿no? Porque no es inmediato, entonces se pierde la inmediatez también, ¿no? En el otro caso, en lo que me has preguntado, claro, es una traducción, pero es una traducción que yo la hago a mi propia lengua y de nuevo aparece una de las cosas que a mí me obsesionan, que es no hay nada anterior, en realidad. O hay algo anterior, quiero decir, hay algo anterior a esa traducción, o no es más que nuestra presunción de... O sea, es como existe ese material amniótico intocado, pre-lingüístico o pre-cultural o pre-político, ¿no? Es decir, antes del contrato social, ¿qué hay? ¿No? O sea, Claro, eso podría ser antes del contrato lingüístico, ¿qué podría hay? ser una modalidad de la superstición del origen, una modernidad suave de eso, ¿no? Sí, Intentas construir un origen sí. a partir del cual vas ensamblando todo lo que viene después en el proceso civilizatorio y de construcción lingüística de lo individual a lo colectivo. Pero es verdad que Exacto. quizá no haya nada ahí. Es como el mito del buen salvaje, Sí, un poco, ¿no? Volviendo Sí. a las teorías de contractualistas. O sea, quiero decir, si presuponemos que existe esa materia prima, digamos, de la que no sea... bueno, que no ha sido contaminada por lo humano o por lo simbólico, o por lo lingüístico, o como se quiera llamar, lo podemos presuponer teniendo en cuenta que esa presuposición no es más que una elaboración nuestra también. Es decir, que eso no es un fundamento que tiene que ser dado por bueno, por natural o por acultural, cuando realmente también es nuestra inventiva la que lo ha generado, ¿no? Entonces, extraer hacia afuera o sacar al lenguaje o llevar al nombre algo, pues claro que es peligroso, pero ¿qué es lo peligroso? Lo peligroso es volver a hacer de esa operación un fundamentalismo, ¿no? O sea, el tratar de decir nuevamente que que eso es lo bueno, que eso es lo único y que eso es natural, sin señalar de nuevo su naturaleza construida, ¿no? Entonces, como yo no sé qué es natural, como yo no sé qué es alingüístico o qué no es construido, creo que siempre me voy a perder un eslabón, por decirlo así, ¿no? Que no... A mí me gusta pensar en todo esto
Claro, quizá le hemos dado un peso muy esencial a esa, como la queramos llamar, prelengua intuitiva o Sí. ese sustrato cultural, etc. Sí. Quizás si no lo llamamos así, o sea, si no lo hacemos depositario o rehén de un contenido esencial que fundamenta o que sostiene lo demás, y lo llamamos, por ejemplo, espacio mental. Espacio mental. A mí me gusta pensar en eso, ¿no? El espacio mental como un espacio donde se van acumulando resonancias, experiencias que se van organizando y generan tensión y movimiento, ¿no? Ese espacio mental puede ser verbal, puede ser no verbal, puede tener que ver con sensaciones, con pensamientos más o menos abstractos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno se dispone o se predispone a hacer algo, obra o artefacto, o incluso a salir a la calle, ¿no? Sí que hay un espacio mental como contexto que está imantando todo eso, ¿no? Que luego se proyecta y se encarna en una acción visible y única, ¿no? Sí. Entonces, en términos, te quería preguntar por tu espacio mental, psíquico o de conciencia, aplicado a los dos libros tuyos que tienes. O sea, por un lado Deriva y por otro lado Mujer Cíclica. Porque el primero, a mí me da la impresión de que surge de un espacio mental que sigue una línea melódica única o neutra, y en cambio el segundo, La Mujer Cíclica, se bifurca, se escinde constantemente, ¿no? Siguiendo una línea polifónica, por así decirlo. Sí. Quería preguntarte pues, por ese proceso, por la relación de tu escritura con el espacio mental y en qué estás ahora en relación a todo esto. Vale. Perdona que sea tan tan fastidiado, tan fastidioso. No. Es interesante lo que dices porque en realidad la diferencia entre el primer y el segundo libro, en este caso, el primer libro, Deriva, es un único poema. En realidad, es un poema solo, dividido en trocitos. O son muchos poemas que configuran una única línea, claro, ¿no? También, claro. como tú comentas. Entonces, ahí digamos que el espacio mental, o como lo has llamado tú, bueno, no sé si es espacio mental o... sí, en términos casi musicales, ¿no? Diría. Y sí, imagina que es un campo de vibraciones. Sí, sí. O una caja de música o algo así. Claro, ahí pues, bueno, también a la hora de escribirlo fue un proceso único también. O sea, de la misma manera que hay una sola voz o una sola línea o una sola capa, digamos, el proceso mismo de la escritura fue monódico, ¿no? Por decirlo así. Porque pedía que fuera así, porque era un poema, ¿no? Porque en realidad era un poema, aunque yo en ese momento lo viviera como si fueran diferentes pequeños materiales que se juntaban, realmente no, fue la escritura de un solo poema. Y de un solo movimiento también, ¿no? Oscilante y de una sola pregunta también, ¿no? Y a diferencia de eso, este otro segundo libro, pues también se construye de una manera mucho más secuencial, discontinua, acumulativa, como con una reordenación en función de las circunstancias del momento, ¿no? O sea, que ahí pues hubo como muchos procesos y mucho triturado, mucho corte, pues como una elaboración más larga durante más años de acumulación de material. Que ha habido como más trabajo, digamos, como de montaje, sí. Mientras que Deriva sería más eruptivo quizá, ¿no? Sería más... Exacto. Un trazo, sí. un aliento que sale. Sí, fue así también, sí. Y ahí fue en el de La Mujer Cíclica, sí que fue
hay poemas que tienen ya más años, otros que tienen menos, es decir, unifiqué más el material porque veía que iba en una dirección bastante solidaria, ¿no? Digamos que o tenía una orientación, pero sí que, o varias orientaciones, pero fue más construido desde esa conciencia y el otro, en cambio, pues respondía pues eso, a como un impulso de encauzar eso, una voz más eruptiva, como dices tú, o algo así. Y esa sería un poco la explicación de, bueno, no sé, de la diferencia, ¿no? entre esas poéticas. Y a partir de aquí, o sea, ¿hacia dónde piensas que vas? ¿En lo que estás haciendo ahora? Vale. Quiero decir, después de esta apertura o diseminación... Pues no sé, porque bueno, lo que he estado escribiendo últimamente continúa con algunos motivos que aparecen en La mujer cíclica. Escritos de otra manera, como una suerte de... Bueno, La mujer cíclica hay muchos poemas en prosa, el libro de Deriva era en verso como muy, ¿no? Muy esquemático y muy breve. Y ahora lo que estoy haciendo es una especie de cosa que oscila entre una cosa y otra, ¿no? Es como que, bueno, son poemas que a veces son más espinosos, otros que son un poco más abiertos. Es algo que que se cuece entre un lugar y otro. Y aparte de eso, pues estoy pensando, ¿no? en otras escrituras que siempre tienen que ver con lo mismo, ¿no? Que es con ese cuestionamiento de la identidad y de la experiencia, no sé, va por ahí la cosa. Relacionado con esto, es una pregunta que me he dejado atrás, porque la conversación va como haciéndose y va como rompiendo constantemente el orden que tengo aquí. Pero en esa búsqueda, ese cuestionamiento de la identidad y de un montón de cosas, a mí me da la impresión de que cuando yo te leo, tengo la sensación de que me veo arrojado a una aporía. O sea, algo no resuelto y algo contradictorio. Ajá. Que se debate a veces como un animal en la propia escritura, se debate por intentar resolver esa contradicción y a veces la ahonda, excava más profundamente en ella, ¿no? Sí. O sea, hay algo ahí en eso, ¿no? Sí. Encontré una frase en la que tú decías que te interesaba una noción de la escritura paradójica, desde y en el encierro y hacia la apertura. Desde y en el encierro y hacia la apertura. Eso también es hacer explícita esa aporía, ¿no? De cierto modo. Y me gustaría que me contaras un poco todo esto. ¿Cómo lo ves? Vale. Bueno, en realidad tiene que ver también con lo que hablábamos antes de los límites, ¿no? Lo que ahí se dice desde el encierro, o sea, desde en el encierro y hacia la apertura. Bueno, con lo que hablábamos del movimiento, del tacto y de dibujar fuera del papel, ¿no? Que decía Mónica Zur, o dibujar hacia el infinito, hasta el infinito, o algo así. Bueno, los textos son también un campo de batalla, de alguna forma, para mí. Es el lugar donde se explicita la guerra, ¿no?
y en ese sentido son ensayos y son experimentos. Y en esos experimentos limitados, como decía antes, y encapsulados también por el formato, digamos, se hace también pues eso, explícito o se expresa porque está en acto, ¿no? Digamos que es como está en acto la contradicción. Está en acto la contradicción y está en acto porque es el único lugar donde se puede, creo, la literatura, en sí, lo que es la literatura, para mí es un espacio donde el principio de no contradicción se puede impugnar de manera libre, ¿no? Y eso a mí es algo que me interesa fundamentalmente. No sé por qué. La pregunta no tiene respuesta, porque no sé exactamente por qué me interesa tanto impugnar o rebatir de alguna manera, no lógica, sino en proceso, en construcción, en horneo constante, la tentación que tenemos de ser rectos, ¿no? Rectos y correctos y no contradictorios y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es algo que me sirve desde el punto de vista lógico, al punto de vista ético, al punto de vista social, es decir... Lo aplicas a todos los... Lo aplico un poco a todos los ámbitos, pero en el espacio literario, de alguna manera, es donde puedo experimentar con esa posibilidad, ¿no? Con la posibilidad de que no haya un orden único o no haya un lugar de conciliación final de los elementos en disputa. O sí, pero ese lugar ya a lo mejor está fuera del texto, está en la lectura. No lo sé si respondo un poco a lo que muchísimo, muy interesante todo lo que dices. Sí que respondes. Sí. Lo que pasa es que es una respuesta que abre infinidad de caminos, o sea, no acabaríamos de explorarlos, y eso es lo interesante, ¿no? Que no haya respuestas... Bueno, yo ya parto de la base de que no hay respuesta para casi nada. Sí, para casi nada. Lo que hay son tentativas que nos pueden servir en un momento determinado, ¿no? Por eso... que nos orientan en una dirección. Claro. Y entonces yo sí que veo tu dirección cuál es. Sí que la veo. O sea, quizá no me estás dando ninguna respuesta, pero me estás mostrando muchas direcciones para ti misma, ¿no? Para ti misma y para quienes te leen. O sea, claro. Y de hecho, una cosa que pienso es que por ejemplo, la tentación del cierre del texto, o el cierre del texto, o el cierre del poema o del texto, solamente puede ser estética. Claro. Pero no es nada más que estética. Es decir, el texto tiene que terminar formalmente, sí, digamos. Sí. Hay una especie de imperativo de su propia constitución, de su propia existencia, que, bueno, como todo, ¿no? Todo tiene que tener una forma, todo tiene que tener un cierre, ¿no? Claro. Una contención y una apertura, pero la apertura está en la recepción. Por eso que el cierre del texto es estético y a veces es bello, ¿no? Es como que yo tiendo a claro, pero nunca podría ser vital porque la vida continúa, ¿no? Digamos. Exacto. Y el pensamiento y la sensación continúa. Entonces ahí sí que hay, bueno, esa artificiosidad inmanente, ¿no? Y casi inevitable a la hora de escribir. Es inevitable, o sea, claro, es inevitable por el mismo, pues eso, por el artefacto mismo, ¿no?
Hay una... no sé si tiene... creo que tiene algo que ver con todo esto, con alguna hebra de todo lo que has dicho, pero hay una frase de Clarice Lispector que yo creo que la conoce. Bueno, sí, creo que la conoces, ¿cómo no la vas a conocer? No creo que haya nada de Lispector que te sea ajeno. Bueno, pues seguramente algún libro no he leído. Sí, no, pero esto sí lo conoces. Sí. Dice, lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje. Y yo te quería preguntar si crees que el lenguaje articula algún tipo de punto de fuga desde su propio material sensible, y si ese punto de fuga le permite de algún modo tocar lo indecible en lo decible mismo. O si esto es otra aporía más, otro fantasma más en nuestra relación con el lenguaje. No creo que lo indecible se llegue a tocar con el lenguaje, que se llegue a formular con el lenguaje. De hecho, cada vez me cuestiono más qué es exactamente lo indecible, si remite a algún tipo de entidad metafísica, claro, o, por supuesto, ¿no? Que en muchos casos se ha confundido con lo inefable o con alguna especie de eso, ¿no? Claro, sí. De entidad trascendente. Claro, lo podemos pensar también como simplemente el afuera del lenguaje, ¿no? El afuera, fuera sí. de campo, todo esto que ha ido surgiendo. Sí, y así lo desmitificamos un poco, le quitamos el peso teológico. Sí. Pero bueno, sigue siendo un poco lo indecible o lo inescribible o lo... Sí. Lo inescribible es... Claro, es que... Claro, es... Porque lo tenemos que decir ahí in situ, ¿no? Sí. Pero lo inescribible en realidad es la transición o el proceso, el tránsito, lo transitivo, eso es lo inescribible. No sé si indecible, pero inescribible, es decir, claro. Justo el movimiento, ¿no? El movimiento es inescribible, la vida en realidad es inescribible, la vida como sucesión o movimiento o respiración, no sé, eso es inescribible, no se puede transcribir, no se puede. Se puede hacer la tentativa de hacerlo, ¿no? Y se hace continuamente, y por eso creo que se escribe, para tratar de, no sé, como atrapar también, ¿no? Pequeñas estelas fugaces por ahí, ¿no? Que si no quedarían, pues eso, ¿no? Suspendidas en... Y hay personas, pues que, no sé, pues nos ha dado por ahí, como nos puede haber dado por otra cosa, ¿no? Creo yo. Pero lo inescribible sí, para mí realmente es el mismo movimiento de las cosas, no sé cómo decirlo, de las cosas, más allá de las palabras, ¿no? Del lenguaje. Una pregunta, bueno, no es una pregunta, es una exasperación o una duda. Exasperación, me gusta. En la relación con el lenguaje, a ver cómo ves tú esto. Sí. Si pensamos que el lenguaje, bueno, es algo propio y algo también ajeno, podemos pensar, o alguien puede llegar a pensar, que el lenguaje se filtra a través de nosotros, ¿no? Y que es el lenguaje el que se escribe a sí mismo, utilizándonos como mediadores. Sí. El lenguaje piensa a través de nosotros sus propios pensamientos, que pueden ser antiguos, atemporales, inescrutables. Entonces, ¿quién es rehén de quién? O sea, tú tienes la sensación de que puedes dominar, aunque sea parcialmente, el lenguaje, o el lenguaje, al atravesarte, te domina a ti. ¿Quién desborda a quién? Tú al lenguaje, el lenguaje a ti, en ese cuerpo a cuerpo. ¿Qué sucede en tu caso? Vale.
Pues suceden cosas que... Esto me viene de Blade Runner. He visto cosas que no creeríais. Suceden cosas, no. ¿Qué me ocurre a mí con eso? Pues muchas veces he tenido la sensación de ser un instrumento, ¿no? De ser un instrumento como una especie de caja de resonancia, de ecos o de... Lo que pasa es que no entiendo el lenguaje con mayúsculas como una entidad tampoco que se exprese a través nuestro, ¿no? En realidad, como una especie de monstruo fagocitador. Vale, nos imagina entonces que son como... modular Imagina voces, que ¿no? no es el monstruo, sino que es una especie de corriente. Y puede ser una corriente múltiple. Sí, sí, sí. Con muchos estratos. Eso lo veo más cercano a mí. Vale. O sea, ¿tú controlarías esa corriente o esa corriente te arrastra? Pues a menudo arrastra, sí, sin duda, creo que sí. Y en ocasiones creo que, no sé, imaginemos un grupo de gente que está cantando, ¿no? Pues llevados por la música, ¿no? Conducidos por la música que tienen que interpretar. Y de pronto hay una disonancia o hay una voz que, ¿no? que se sale un poco del conjunto. Eso también sucede. Y ese es a lo mejor el control que se puede tener sobre el lenguaje. Disentir a veces de esa corriente de múltiple colectiva, ¿no? De esa melodía social Sí, y esa disonancia a veces es por error también, ¿no? Puede ser por error o puede ser de manera voluntaria. Al escribir, ¿qué te concierta y qué te desconcierta en el propio flujo de lo que estás haciendo? ¿Qué me concierta y qué me desconcierta? Bueno, me concierta también, me concierta la escucha, de alguna manera, ¿no? Porque soy muy... Para eso soy como muy también precisa y pesada, ¿no? Me gusta mucho escuchar lo que escribo, no tanto leerlo como escucharlo. Te lo vas leyendo interiormente, por así decirlo. Sí, exteriormente, o sea, también. En voz alta y así, sí. Sí, porque si no, no encuentro, digamos, no encuentro el concierto, no sé, no encuentro ¿no? ¿Y qué me desconcierta al escribir? ¿En el mismo proceso de escribir? Sí, sí. Vale, pues... Suele ser no encontrar la manera de... Ajá. La manera de hilar, ¿no? Un poco la... ¿Y eso te sucede a menudo? O sea, quiero decir, ¿tienes la impresión de que hilas con facilidad o es arduo? Es arduo encontrar el hilo. Depende de los textos, pero en general no escribo mucho tampoco. No escribo con una disciplina o una continuidad así exhaustiva, con lo cual cuando escribo sí que suelo encontrar la manera en general, ¿eh? O sea, no me obligo a escribir generalmente una cosa sin desearlo, ¿no? O sea, sin necesidad o sin necesidad. La necesidad es muy relativa, ¿no? Pero sin necesidad, no diría sin necesidad. Entonces, cuando lo hago, generalmente suele ser más fácil, ¿no? Es fácil encontrar
la puerta de salida, por decirlo así. Pero también hay ocasiones en las que no sucede. Son las menos, en realidad. Tampoco... No me he visto como muy... Nunca, hasta ahora he tenido la sensación, hasta ahora, de encallarme mucho con algo. En ocasiones sí, pero dado que lo que escribo es bastante breve, pues también supongo que eso... ¿No? Eso ayuda. Ayuda a escribir breve para no... No, pero realmente no tiene nada que ver. Pero no tengo la sensación continua de encallarme mucho. Sí que la tengo a veces, sí que la tengo a veces. Y entonces lo que hago es dejar reposar lo que he escrito, porque en el momento no... Por muy obsesivamente que me empeñe, posiblemente no sale nada más. Una pregunta extraña. ¿Qué tiembla, la lengua o el corazón humano? Si existe tal cosa. El corazón humano, sin duda, y la lengua en consecuencia, seguramente. ¿Qué orada? ¿La lengua o el corazón humano? No. Sería una pregunta, perdón, lo he formulado mal, sería desligado vale. de esa pregunta. ¿Qué orada? ¿Qué te orada? ¿Qué te hace agujeros? Vale. La perplejidad, no sé... La incomprensión o la perplejidad o lo que no se conoce, todo eso me genera lugares vacíos que después, bueno, pues eso, se intentan no llenar, porque no creo en eso, pero bueno, sí, supongo que en parte eso. La siguiente pregunta era la contraria, que te iba a decir que te colma o que te llena, pero digamos que te sacia. Que te sacia, hay algo que... No como éxtasis, pero como pequeña sensación de completud provisional. Los placeres muy simples, las cosas muy sencillas. Porque las cosas más amplias no, en general. No. Bueno, ahora te vamos a hacer una pregunta a la contra. Vale. Bueno, esta era la pregunta ahora maldita. llega la pregunta infame, infausta. Vamos a ver. Estás disfrutando, ¿eh? No estoy disfrutando. Lo que pasa es que... Te veo sonreír. No, me veo sonreír porque, como, bueno, tú sabes que el mundo literario es, digamos, un poco hipócrita, ¿no? En el sentido de que yo creo que la crítica literaria no existe como tal. Autocomplaciente. Sí, porque la crítica literaria suele ser una sucesión de alabanzas, sí. Más o menos cortesanas, sí. Pero donde, digamos, se pretende vender un producto y simplemente resaltar sus virtudes y no hay, digamos, crítica en el sentido de que yo creo que todo libro, inclusive el libro que te pueda parecer más magistral, o sea, el libro que más ames, a mí me gustaría que siempre hubiera alguien que le sacara, que tirara un poco del hilo, ¿no? Que pusiera en tensión algunas cuestiones, porque eso enriquece también la lectura de las partes que te colman, ¿no? que te llenan. Sí. Y entonces, bueno, pues por eso no estamos acostumbrados, digamos, a criticar, entre comillas, o a buscar ese ángulo perverso, digamos, ¿no? Entre comillas. Y además menos cuando es con amigos y así, que también da pudor, ¿no? Porque dices, claro, y además a la larga uno puede pensar, bueno, ¿quién soy yo para ahora decir que esta cosa podría ser de otra manera? ¿Quién soy yo? Porque claro, tampoco está uno en posesión ni de un dogma de escritura, ni de pensamiento, ni de absolutamente nada. Claro. Por supuesto, no. Esto es así. Sí, pero... No, vale. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, vale, pero voy a intentar formular
una posible crítica, digamos, ¿no? Esto lo quiero hacer en todas las entrevistas a cada persona, formularle una crítica así para ver cómo cada cual se coloca frente a ese pequeño espejo, ¿no? Pequeño espejo. Claro, yo leo La mujer cíclica, me voy a centrar solo en ese libro. Sí. Yo leo La mujer cíclica y a mí me parece un libro muy bien escrito, muy bien pensado y que me ha gustado. Y además tú lo sabes. Sí. Y si tengo que encontrar el lugar en el que yo diría, bueno, esto, o bien, no es que le falte algo, pero si no veo que aquí hay algo que se podría hacer de otra manera, sería lo siguiente. Y es que tú siempre dices que cuando escribes te gusta situarte en una posición de incomodidad, ¿no? Te gusta sentirte incómoda y extrañarte a ti misma y que eso es un disparadero, realmente para escribir, ¿no? Y la pregunta sería, no la pregunta, el comentario sería si La mujer cíclica es un libro del todo incómodo. Porque yo no creo que sea un libro del todo incómodo. O sea, yo veo que hay una cierta comodidad en el libro. ¿Y esa comodidad en qué la veo? La veo en que todavía hay ciertas adherencias retóricas. Sí. O sea, hay ciertos procesos que coagulan, en lugar de estar en un movimiento, en una proyección más radical, más de grito, digamos. Sí, sí, sí. Y hay a veces cierto clasicismo en el tratamiento del lenguaje, porque mi impresión personal es que tu escritura es lenta. Lenta. Entonces yo creo que hay una serie de energías y de cuestionamientos que se van a desplegar en un arco temporal amplio. O sea, estoy hablando de lo que tú puedas hacer dentro de 10, 20 años, no lo sé. Pero me da la impresión de que ahora tenemos una fotografía de un arco temporal muy pequeño y que tú necesitas más tiempo para llegar a una serie de cosas que tienen que ver con esa incomodidad radical, ¿no? Con esa incomodidad radical. Entonces, a lo que voy es que el libro, estando muy bien escrito y sobre todo muy bien pensado, siendo muy inquieto, muy inquietante a nivel de pensamiento, se le podría, entre comillas, reprochar que pueda ser todavía demasiado clásico. O sea, todavía demasiado clásico en su propuesta, frente a lo mejor otras escrituras que abordan la lucha contra el lenguaje de manera más feroz o más carnicera, digamos, ¿no? Y estoy de acuerdo, con lo que dices. ¿Estás de acuerdo con esto que digo? Completamente. Vale. Sí. Bueno, pues esta sería, digamos, Y estoy de acuerdo con lo que dices. Este sería el comentario. De hecho, para que entiendas bien mi punto de vista, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con un escritor que a ti te gusta bastante y a quien yo le haría exactamente la misma crítica que ahora te estoy haciendo, sería Pascal Quiñar. A mí me encanta Pascal Quiñar, me parece un fenómeno, o sea, quiero decir, un tipo inteligentísimo, brillante, escribe muy bien. A mí me gusta más, digamos, la hibridez entre ensayo, más que las novelas, digamos, ¿no? Pero también las novelas están bien, o sea, quiero decir, creo que es un tipo realmente de los escritores que hay hoy a nivel mundial, sería de los, no sé, 10 o 12 más potentes o más interesantes, ¿no? Pero yo sí que le reprocho el hecho de escribir en línea recta. O sea, quiero decir, creo que es un hombre que, siendo un escritor prodigioso, no ha hecho procesos de fractura, no ha hecho... Sigue siendo un hombre moderno, digamos, ¿no? Ha obviado la posmodernidad e inquietarse de esa otra manera, ¿no? En cambio hay escrituras que pueden ser más imperfectas, pero que sí que han arriesgado más. Sí que han arriesgado más, ¿no? Sí. Y a él lo veo, digamos, pues muy arraigado, o sea, un hombre que no da un paso en falso. Un hombre siempre correcto, aunque sea brillante y, bueno, y profundo, y por supuesto platónico, y por supuesto todas las herencias de pensamiento judio-cristiano que están en él, la superstición del origen que estábamos hablando aquí, tipo obsesionado con el origen, obsesionado con el nacimiento, obsesionado con la génesis. Sí, ¿no? con el regreso. Claro, o sea, quiero decirte que esta crítica que hago en realidad no tiene que ver con la calidad del texto, sino tiene que ver con ciertos procedimientos de extrañamiento que también a mí me interesan especialmente y que yo creo que merece la pena, digamos, arriesgar también en eso. No, para estoy de acuerdo más. contigo y te puedo responder. Vale. Puedo responder a todo, Antonio. Es más, te diré una cosa. Claro, quiero decir, dentro del propio libro
hay textos dentro del propio Por libro, supuesto, por supuesto. Hay textos con los que me Por siento supuesto. más cómoda que con otros. Por supuesto. Ciertamente eso sucede, y creo que sucede también con el paso del tiempo, respecto de todas las cosas que uno pueda hacer, ¿no? O escribir en este caso. Hay momentos en los que una persona se distancia también de la propia producción anterior y dice, esto no me gusta por esto y por esto y por esto. Y una de las cosas que a lo mejor en mi relectura de algunos poemas o de algunos textos no me acaban de convencer tanto, quizá, es en parte lo que te decía antes de la tentación del cierre estético, ¿vale? Por eso lo he mencionado también, porque hay algo en eso que yo tiendo a hacerlo, que me interesa por un lado, porque pero también es una inercia mía, ¿no? A la hora de escribir, ¿vale? Por un lado me interesa porque puede generar belleza, que es algo que al fin y al cabo creo que me interesa en la escritura también, generar belleza incluso de lo más disonante o lo más rabiosamente doloroso, ¿no? Y por otro lado también me incomoda y me tensiona un poco. Entonces estoy de acuerdo con tu crítica porque creo que sí que el libro funciona de esa manera también. Con lo cual no me has ofendido. No, es broma. No. Sabía que tu intención no era para no ofenderme, sino abrir un comentario. Pero no, pero ciertamente estoy de acuerdo con lo que has dicho. Si no, no lo diría, ¿eh? Claro, vale. No, es verdad. Y me gusta también autocriticarme. Bueno, soy bastante autocrítica en realidad en todo lo que hago, ¿no? Soy muy autocomplaciente y en ese sentido también, ¿no? Y también cierto que hay textos más viejos, otros más recientes. Claro, es un libro que responde a un proceso también vital, temporal, concreto, ¿no? Claro. Y la reunión de esos materiales tiene ese concretos, sentido. por ejemplo, el que se llama Lo, por ejemplo, ahí sí que veo unas excisiones, unas fracturas internas que van desplazándolo todo un poco, sí. en ese y algunos otros, ¿no? Que son un poco distintos a lo mejor digamos, a la cadencia salmódica de Anactoria, que digamos sí que tiene esa búsqueda de la belleza, digamos, más